La caza de brujas fue un proceso judicial de proporciones gigantes que se cobró la vida de más de 60.000 personas, mayormente mujeres, durante los siglos XVI y XVII. Europa y Estados Unidos sufrieron uno de los episodios más crueles y psicóticos de su historia reciente, el asesinato masivo de los supuestos brujos y brujas. A mediados del siglo XIV, Europa se encontraba inmersa en plena crisis de fe. La peste negra había acabado con la vida de 1 de cada 3 habitantes, la pobreza era enorme y el feudalismo comenzaba a desaparecer. La lucha de dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, por el poder de la Iglesia Católica entre 1378 y 1417 fueron los acontecimientos que fueron desencadenando un progresivo sentimiento de temor hacia los enemigos de la fe cristiana, quienes amenazaban con destruir a los principales pilares de la Iglesia a través de la adoración de su principal rival y enemigo, el demonio. Ya a finales de la Edad Media podemos encontrar la definición de Satanás en los textos del Nuevo Testamento. Este demonio, también conocido como Lucifer, antes de rebelarse contra Dios y convertirse en el ángel caído, cuenta con un ejército dispuesto a obedecerle y a hacer el mal. Estos podrían transformarse en seres humanos o animales, o incluso utilizar sus cuerpos para llevar a cabo sus fechorías, entre ellas la seducción de sus víctimas potenciales. Estas, por lo general, solían entregarse a ellos a cambio de placer sexual, beneficios económicos o la adquisición de poderes sobrenaturales. A partir de ese momento vendían su alma al diablo y colaboraban con él en su labor de destrucción hacia la cristiandad. Estas víctimas por lo general solían ser casi siempre mujeres. Si bien es cierto que la práctica de la magia data de tiempos inmemoriales, no es hasta comienzos del siglo XII cuando se convierte en una actividad asociada al culto a Satanás. Antes de ello, los hombres y mujeres que practicaban la magia gozaban en sus comunidades de cierto respeto y consideración, ya que se les asociaba también con la magia blanca y la capacidad de curación y adivinación. En ningún momento se consideraba que la realización de estos rituales se tratase de una ofensa contra Dios, por lo que, hasta mediados del siglo XIV, magos y brujas pudieron vivir con relativa tranquilidad. Con la llegada de la crisis de fe que da paso a la Edad Moderna en Europa, la figura del mago pasó a convertirse en la del hereje. Se consideraban como apóstatas, que renuncian a Dios y que además tienen la capacidad de hacer tratos con el demonio e incluso de dominarlo. Pese a lo que pueda parecer, esto les daba a los hombres acusados de herejía cierta ventaja con respecto a sus compañeras femeninas, las brujas, puesto que un hombre capaz de retar al diablo a menudo era visto con una mezcla de terror y de admiración. Según los datos, de hecho, tan solo un 20% de los acusados de brujería fueron hombres, y la mayoría corrieron esta suerte por estar relacionados de manera directa con una bruja, ya sea padre, marido o hijo, o por presentar antecedentes penales previos. En estos últimos casos, la acusación se utilizaba de forma falsa para incrementar la pena de un reincidente. En cuanto a las brujas implicadas, su papel en la adoración del culto al diablo se consideraba que era básicamente el de un elemento pasivo y servilista. Dada la creencia popular de la libido incansable de las mujeres, estas eran principalmente los objetivos del demonio, que se aparecían ante ellas en forma de jóvenes apuestos. Según la creencia popular, accedían a los requerimientos de los muchachos, pero descubrían el engaño demasiado tarde y se veían en muchas ocasiones obligadas a vender su alma al maligno, quien se alimentaba de ellas a través de un orificio escondido por el cual les succionaba la sangre. Además, quedaban señaladas con la marca de la bruja, rasgo distintivo para identificar a una adoradora de Satanás. De la misma forma, también se las conocía por organizar orgías en honor al demonio, volar en escobas y asesinar niños para después comérselos. Algunas de estas reuniones, que eran realizadas en bosques en plena noche, eran conocidas como aquelarres. Según los testimonios de la época, las brujas solían presentar una serie de características comunes. Por lo general, eran mujeres viejas, con poca belleza y pobres. Este último punto era muy relevante, ya que muchas de las víctimas de brujería eran ancianas sin recursos y que eran consideradas un estorbo para su pueblo o familia, por lo que se convertían en el chivo expiatorio perfecto para justificar una mala cosecha
una plaga o simplemente una tormenta. Era como si todos esos asesinatos solo fuesen una forma de tapar otros problemas, acusando básicamente porque sí. Estas mujeres en muchos casos eran conocidas por poseer un carácter agrio, rebelde y reivindicativo. La independencia, el carácter y la falta de sumisión eran valores asociados a las sirvientas del demonio, por lo que cualquiera que hiciera alarde de este tipo de personalidad pasaba a ser un potencial objetivo. Sí, así es, solamente por considerarlas rebeldes eran acusadas de brujería o eran puestas bajo la lupa. Sin ningún tipo de duda, todos estos hechos donde miles de mujeres y hombres inocentes murieron solamente por sospechas sin fundamento, fueron una de las épocas más oscuras que vivió el catolicismo y el cristianismo. Esto fue La Casa de Brujas de la mano de Random Wood. Espero que les haya gustado.